¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Hoy tenemos a Olga Álvarez. Yo les doy dos opciones. Les doy dos opciones. Ustedes pueden ver La Hojilla o pueden ver la repetición de Olga ahorita a las 10 de la noche. En TVs. En TVs. Hoy estoy a Noel Pocaterra. Ya saben, si no me quieren, venga Olga, en TVs. Hoy estábamos celebrando la resistencia indígena. Sí, señor. Rapidito, tengo que hacer un anuncio en Puerto La Cruz, Travel Market 2019, turismo y gastronomía. Afianzándose en el tema turismo en Venezuela. El 7, 8 y 9 de noviembre, esto que tienen aquí, Puerto La Cruz, Travel Market 2019, turismo y gastronomía en el Centro Sirio Venezolano. Es Herminia García Ron, alcaldesa de Puerto La Cruz. Un abrazo a Herminia. Eso por un lado. Segundo, los camaradas cubanos me envían, déjame ver si lo tengo acá. Déjame ver. Ajá. Ahora mismo, el fin de semana, se va a realizar del 1 al 4 de noviembre un congreso antiimperialista en respaldo a Cuba. Y me enviaron en contra del bloqueo. También Cuba cuenta con el Instituto Pedro Cobre y Centro de Referencia Mundial en Estudios sobre Enfermedades Tropicales. Sin bloqueo, Estados Unidos se beneficiaría de sus investigaciones sobre el dengue y el chikungunya. Un asunto bilateral, dice Eduardo Galeano. Así dicen, pero nadie ignora que el bloqueo norteamericano implica hoy por hoy el bloqueo universal. A Cuba se le niega el pan y la sal y todo lo demás. El cerco tendido en torno a Cuba es una forma de intervención, la más feroz, la más eficaz en sus asuntos internos, igual que el bloqueo que nos están aplicando a nosotros. Fidel decía, ¿cómo pueden hablar de derechos humanos el gobierno imperialista? Por cierto, la entrevista que le hizo Correa al Alfred Saya está como para ponerla en venezolana de televisión.
excelente, en RT. Excelente. Yo traje una partecita Ajá, que habla sobre derechos humanos. La vamos a poner. Decía Fidel, ¿cómo puede hablar de derechos humanos el gobierno imperialista que somete a nuestro pueblo a un criminal bloqueo económico? No estamos dispuestos a resistir digna y abnegadamente los años que sean necesarios al bloqueo imperialista. Si otros transigen, si otros se dejan sobornar, si otros traicionan, Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una revolución que no claudica, que no se vende, que no se rinde, que no se pone rodillas. Discurso en La Habana el 26 de julio de 1978. Dice, el sistema de atención cardiovascular en Cuba es universal y gratuito. Salva miles de vidas anualmente con el diagnóstico precoz. Sin bloqueo podrían salvarse muchos de los 635.260 pacientes que fallecen anualmente en Estados Unidos por estas enfermedades. Dice aquí, los diabéticos estadounidenses no pueden acceder al tratamiento para evitar amputaciones desarrollado en Cuba. Sin el bloqueo se podrían evitar 40.000 amputaciones de enfermos estadounidenses cada año. Decía Cristina Kirchner, el bloqueo, por cierto. Qué belleza esa victoria. Ya vamos a hablar de eso. El bloqueo es una política hostil e insostenible, una agresión que somete a todo un pueblo a situaciones graves en disímiles tareas. Cristina Kirchner, en octubre de 2018. Cancillería de Cuba, basta de bloqueo criminal a Cuba que atenta contra la Carta de la OEA, atenta contra la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y contra todos los principios que dice sostener Estados Unidos en sus discursos. Rafael Correa, en 2015. En Costa Rica, en la reunión de la CELAC. Dice aquí, Nelson Mandela, la revolución cubana ha sido una fuente de inspiración para todas las personas amantes de la libertad. Miramos su sacrificio frente a la campaña imperialista orquestada viciosamente. Los agricultores de Alabama vendieron a Cuba $45 millones en productos durante 2016. Sin el bloqueo, Alabama podría invertir hasta $100 millones en Cuba, un mercado más cercano y menos costoso. Decía Ernesto Che Guevara, tenemos que considerar que Cuba es un país donde casi toda la industria, toda la técnica, toda la tecnología dependía de Estados Unidos, de las fábricas de Estados Unidos. Cambiarlo todo es bastante difícil, pudimos hacerlo este último año y ahora el bloqueo es realmente un fracaso total. En una entrevista a Radio y TV Suiza el 11/4 de 1964. Bien, yo quiero ponerte un video inicial bien interesante. Es de Ricardo Foster, un filósofo que entrevistaron ahorita, hace poquito, hace como una semana. Lo entrevistaron en un canal en Argentina. Y él hablaba sobre esta nueva oleada de la que hablaba García Linera. Y él dice, él hace una referencia a lo que es la caída neoliberal en todo el mundo, de ese modelo neoliberal. Quiero que lo veas con atención. De ahí vamos a partir, vamos a hablar hoy de Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Argentina. El triunfo en Argentina, de esto que le agarró yo creo que agarró desprevenido a los Estados Unidos. Vamos a ver a Ricardo Foster, caída del neoliberalismo. Rueda. Bueno, te pido una primera lectura, ¿no? Si es que se puede hacer una lectura general, porque son situaciones distintas, lo que sucede hoy en Bolivia, lo que sucede en Ecuador, lo que sucede ahora en Chile, pero bueno, empezar por donde quieras, ¿no? O si crees que hay un punto común. No, hay puntos en común, yo creo que incluso no es regional, es global, lo que está sucediendo también en Europa, los chalecos amarillos el año pasado, esa clase media de provincia que perdió el acceso a un estado de bienestar que garantizaba que sus hijos iban a vivir mejor que ellos, que sus salarios ya no les alcanzan, que las jubilaciones tampoco alcanzan, porque ha habido un proyecto histórico que ya lleva casi 4 décadas, que es el proyecto del neoliberalismo, que se ha expandido globalmente y que ha limado las bases del Estado social, allí donde existía el Estado social, donde no existía todo fue infinitamente peor. El caso chileno es emblemático porque fue la joya de la reina, siempre elegido como el niño prodigio, el país ideal, ahí todo funciona, la inflación es baja, no hay conflictos sociales, casi no hay sindicalización, las tasas son bajísimas de sindicalización. Claro, cuando uno empieza a rascar la realidad chilena, se encuentra con un país, el más desigual de América Latina, un país en el que los pobres tienen asumida que su condición será eterna, pero le agregan allí una suerte de palabra
que un poco sirve de cura heridas, pobreza digna. Sos un pobre digno, aguantatela. En un país en donde los trabajadores chilenos tuvieron una historia importante, porque el pinochetismo y lo que viene después es el resultado del revanchismo de la clase dirigente chilena contra lo que sucedió durante 3 años bajo el gobierno de Salvador Allende entre el 70 y el 73. El socialismo, claro. Sí, una experiencia compleja. Lo que quiero decir, Chile hoy está poniendo en evidencia el agotamiento de un modelo global, de un capitalismo muy salvaje que nació básicamente después de la crisis de la Unión Soviética, cuando ya la socialdemocracia no podía ocupar ese lugar de equilibrio entre capitalismo estadounidense y socialismo soviético, entonces el estado de bienestar comenzó a ser mala palabra. Si uno se retrocediese 40 años atrás, los medios de comunicación, el sentido común de las sociedades dirían que la educación pública, la salud pública, el acceso público a la vivienda, el papel del Estado administrando regiones claves de los recursos naturales, del transporte, eran parte de un orden normal. La salud pública británica, ejemplar históricamente, el Estado francés republicano, socialmente decisivo, todo eso fue liquidado con una campaña sistemática que recorrió el planeta y que se metió en el sentido común. Ahora, Ricardo, ¿cómo encaja la República Argentina en esta crisis? Esta crisis que es global, sí, comparto, pero ahora en Latinoamérica. A ver, estamos bárbaros. En los departamentos de estudio sobre América Latina en Estados Unidos, donde suelo ir, hay un cajón especial que se llama Argentina. Sí. La Argentina es un fuera de toda lógica. Claro, la Argentina en la década del 40 rompió la historia de América Latina, porque por primera vez, y creo que de un modo muy decisivo, el peronismo hizo que los sectores populares, los trabajadores, se convirtieran en sujetos sociales y políticos decisivos de la vida del país. Eso significó que la distribución por la renta, que es lo que hoy se está discutiendo en Chile, es decir, el 1% se lleva todo y el resto mira a la ñata contra el vidrio. Ahora los chilenos le dicen a Piñeira y al establishment chileno que ya no soportan más esa situación. En Argentina, a lo largo de décadas, incluso durante la dictadura, hubo una puja que implicó también la persistencia de una tasa muy alta de sindicalización y yo creo que también de una conciencia de igualitarismo que es muy profunda en la sociedad argentina. Cuando llamo conciencia de igualitarismo quiero decir reconocimiento de derechos adquiridos. Sí, una madre no existe. Una madre del cordón más pobre del Gran Buenos Aires sabe que tiene derechos si va al hospital a que a su niñito, si tiene una gripe, si tiene una enfermedad, sea atendido. Existen leyes que protegen, existe todavía, por suerte, pues fue recuperada por el gobierno anterior, la jubilación solidaria o de reparto, porque en Chile la jubilación es un sistema financiero. Lo que no se dice es que la educación, no solamente que es privada y se paga en general, sino que es uno de los negocios más gigantescos de los bancos, porque la sociedad chilena está endeudada. Claro, dan préstamos y los jóvenes chilenos están endeudados por décadas para pagar sus estudios. Es una clase social acostumbrada durante muchísimo tiempo a ser la dueña absolutamente de todo. En la Argentina, por suerte, ha sido siempre una sociedad en estado de conflicto. La democracia, hay gente que se asusta con la palabra conflicto. El conflicto en realidad es una energía vitalizadora para cualquier sociedad. Cuando no hay ningún tipo de conflicto es porque o está muerta la sociedad o hay unos que tienen el pie puesto de tal manera sobre el resto que el resto no puede hacer nada. Yo creo que es un gran ejemplo lo que está sucediendo en Chile, lo que sucedió en Ecuador previamente, lo que seguramente sucederá en otros países de nuestro continente, porque la desigualdad es muy profunda. América Latina no es el continente más pobre es África, pero es el continente más desigual del planeta. Ha habido movilizaciones en Argentina, porque no es cierto que no las ha habido grandes protestas, pero también es cierto que el gobierno de Macri logró hacer pasar lo que resultaba casi imposible, que son aumentos salvajes de los servicios públicos, deterioro gigantesco del salario, un aumento exponencial del precio de los alimentos. Ojo, que el proyecto
neoliberal a nivel del mundo ha generado en las últimas décadas un aumento brutal de los alimentos. Si uno compara la relación entre precios de alimentos y salarios hace 40 o 50 años atrás, hoy se va a dar cuenta que la porción de los salarios que se va en alimentos es enorme. Más de una vez habló de la igualdad, que es un tema que ha sido sustraído generalmente en los gobiernos neoliberales del lenguaje de todos los días. Reintroducir el concepto de igualdad, que no es solamente igualdad de oportunidades. Por eso es una visión un poco mezquina. La igualdad supone que a su vez se generan las condiciones para que el Estado proteja a los más débiles, para que la educación sea efectivamente una educación de acceso general, que la salud también lo sea, que la vivienda no sea una quimera inaccesible. Bueno, todo eso genera que se debata cómo se distribuyen los ingresos en el país. Y creo que ese es un punto clave. Lo que está sucediendo en Chile es muy interesante porque corta transversalmente a los estudiantes, a los trabajadores, a los jubilados, a un sector importante de la clase media, media baja chilena. Entonces hay ahí un clima que ya está representando a una mayoría muy significativa. En el caso ecuatoriano ha tenido una decisiva participación el colectivo de los pueblos originarios, que tienen una larga historia también en Ecuador. Porque la Argentina generalmente es una paradoja, porque cuando uno viaja por América Latina, lo que suelen decir los amigos latinoamericanos es cómo les envidiamos a los argentinos y argentinas su capacidad de movilización, su manera de estar presente en los debates públicos. Y la verdad que la Argentina ha tenido y tiene una historia de movilización. Uno podría decir que la derecha macrista hoy se ha vuelto a movilizar. El acto del sábado pasado, la 9 de julio, es una movilización importante dentro del cuerpo político de lo que hoy sería la representación del macrismo, que yo creo que tiene más que ver con lo que va a venir que con la elección del 27, ¿no? Dame tu opinión, Olga. Pues hay una cosa ahí que él plantea que me llamó la atención, porque es verdad. A quienes conocimos los precios ante los alimentos, por ejemplo, para que tú veas cómo el neoliberalismo va arrasando, poco a poco ocupando, digo yo, los salarios del obrero, el salario normal, de la gente normal, el 80% del salario que está en la calle. Entonces tú veías, por ejemplo, yo incluso hice más o menos la comparación a cuánto costaba un kilo de harina pan hace 20, 30 años, a lo que cuesta ahora. Dirán, por ejemplo, los capitalistas, sí, pero eso cuesta más. O sea, la maquinaria. Sí, pero es que la maquinaria también te quitó obreros. O sea, te quitó mano de obra. Sustituyó mano de obra, empezando por allí. Ciertamente la maquinaria costó, es cierto. Pero es que a nivel mundial todas las transnacionales de alimentos han venido haciendo del alimento un negocio. Igual como también las transnacionales en las medicinas que han ido haciendo un negocio. Es decir, él te habla ahí de lo que es la debacle, pues el neoliberalismo, del proceso del neoliberalismo a nivel mundial. Pero es bien interesante porque otra vez América Latina se convierte en luz, en punto focal de lo que está pasando incluso, y que a veces yo creo que hasta las masas no llegan a entenderlo, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Europa, lo que venía pasando en Europa, España, Grecia, todos los que han venido sufriendo, y ahora mismo en Alemania que hay movilizaciones fuertes, en Francia las movilizaciones de los chalecos amarillos. Es decir, cuando nosotros empezamos a ver la debacle que tiene el neoliberalismo, es simplemente la reacción de los pueblos ante un proceso de deterioro de sus ingresos, de deterioro incluso de obligación a que los obreros y las familias tengan que trabajar o en conjunto para poder mantener el hogar, o sea, unir todos los salarios, no en diferentes hogares, sino en un solo hogar, ¿verdad? Una cosa que antes te hablaban del sostén de familia, generalmente era el papá, la madre estaba, no estoy diciendo que tampoco que la madre no salga a trabajar, sino que era suficiente el ingreso que tenía un obrero para llevar por lo menos comida a la casa. Esto ha sufrido un deterioro enorme en esas clases medias, y la reacción que está en Chile, la reacción que hubo en Ecuador. Es decir, el Fondo Monetario apretando el sistema neoliberal, apretando, y llegó un momento en que los pueblos despertaron. Bueno, lo cierto es que él habla ahí, este académico Foster,
de lo que significó para Europa y para América el estado de bienestar. El estado de bienestar es un modelo que se instaura a partir de la Segunda Guerra Mundial, incluso un modelo constitucional, donde se perfila lo que es el ordoliberalismo, un estado que planifica, pero planifica en función del mercado. Eso significaba que el Estado intervenía, pero intervenía ¿para qué? Para redistribuir la riqueza a través del impuesto, eso es lo que llaman Estado de Bienestar, y garantizarte por un tiempo que tú tengas educación, que tú tengas salud, que tú tengas posibilidades de tener acceso a los servicios básicos. Pero el capitalismo salvaje, en ese afán voraz de seguir acumulando, fue deteriorando el propio sistema para privatizar la educación, privatizar la salud, y ese es parte del proceso que está viviendo, por ejemplo, Europa. Esas luchas que consiguieron los trabajadores por tener un salario digno, una jubilación lo que llaman decente, ellos los derechos adquiridos. Exactamente, fue mermando, incluso impuesto por el sistema financiero europeo. España tiene un problema gravísimo con el tema de los trabajadores. Primero, que han disminuido la cantidad de trabajadores, se disminuyeron las pensiones, se disminuyó la posibilidad de jubilación, se aumentó los años para adquirir el derecho a jubilación. O sea, las condiciones del ciudadano en cualquier parte de Europa, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de España, les aplicó un paquetazo impuesto desde Alemania, ha mermado las condiciones de vida. Igual pasa en América Latina. O sea, el Estado de Bienestar también se modeló, se perfiló en nuestras constituciones, en toda América Latina, a partir de la Segunda Guerra Mundial. La nuestra era del 61, por ejemplo. La anterior era la del 98. Y allí se perfilaba efectivamente un estado de bienestar, un ordoliberalismo, un estado que planifica, que interviene, pero para garantizar el mercado, su expansión. Eso sufrió las mismas consecuencias. El propio sistema empezó a deteriorar los servicios para privatizar, a tal punto de países como Bolivia, donde privatizaron el agua. Es decir, el capitalismo en su expresión más voraz, más salvaje, empieza a identificar las grandes necesidades del hombre, el agua y la alimentación. Es ahí donde empieza el proceso de privatizarla y aumentar los precios. Privatizar el agua es lo más genocida que puede uno observar en el mundo, y las empresas españolas tenían en Bolivia privatizado el agua. De hecho, hubo una guerra, una famosa guerra del agua, fueron luchas de los movimientos sociales antes que llegara Evo por defender el derecho al agua, el derecho a algo tan vital como el agua. Entonces, este proceso de deterioro, por supuesto, ha tenido consecuencias. Los pueblos se han levantado en unos países antes que en otros. En Venezuela, en el 89, nos levantamos contra un paquetazo como el que está intentando imponerse en Ecuador, se está intentando imponer en otras regiones, o el que impuso Macri en 4 años de gobierno, que hoy el pueblo le pasa factura y le dice, no, así no. Esa no es o sea, no vamos a aceptar que retrocedas las conquistas que hemos logrado con el peronismo. O sea, no es posible que nosotros estamos sometidos a una situación en la que no tenemos educación, no tenemos acceso al trabajo. Y lo peor de esto, Mario, es nuestros compatriotas que se fueron llenos de rabia por una operación psicológica que les afectó la vida. Se fueron a Ecuador, se fueron a Perú, se fueron a Colombia, se fueron a Chile, se fueron a Argentina. Están viviendo, le vendieron un sueño. Y se fueron a vivir estas nuevas formas de esclavitud, porque ese aumento de los precios de los alimentos y de los servicios, lo que te obliga a ti como ciudadano es a tener 2 o 3 trabajos para poder subsistir, para poder pagar. Y aparte de eso, con ese punto, para que lo amplíe, nosotros cuando se hablaba de los espaldas mojadas que pasaban de México a Estados Unidos, se convertía, era un negocio para los hacendados de la frontera con Estados Unidos, de México a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era mano de obra barata. No tenían que estar, no estaban sindicalizados, la mayoría de ellos eran inmigrantes ilegales y eran utilizados precisamente para eso. O sea, ¿de qué estamos hablando? De una nueva esclavitud que se fue yendo hacia, por esa operación psicológica se fue extendiendo hacia América Latina. Mira, una de las cosas que hay que decir, Mario, y es que la migración es un efecto natural del capitalismo, o sea, es una consecuencia. El desplazamiento humano, los grandes desplazamientos, son producto de la guerra que el capitalismo instaura en los países. O sea, es una guerra silente, no necesita tirar bombas porque lo que hace es subir precios e impedir que tú accedas a recursos para tu vida, a hospitales dignos, a alimentación. En el caso nuestro, como hecho especial, en el caso nuestro,
producto del bloqueo de una guerra psicológica importante y también como un arma de guerra. O sea, cuando tú desplazas, porque aquí hubo ofertas de trabajo para científicos, para profesores, aquí hubo una cantidad de extracción migratoria de países como Estados Unidos, Argentina, Chile, que le costaba cero tener profesionales del nivel que tenía Venezuela, que fueron formados además en revolución en los últimos 15, 20 años, ¿no? Hay una extracción que por supuesto rompe el tejido social, o sea, es un arma de guerra, no es una consecuencia solamente de la guerra, sino en sí misma la migración se ha convertido en un arma de guerra en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, porque te llevas un grupo etario importante que es un grupo productivo, en edad productiva y en edad reproductiva. Entonces vas vaciando o intentas vaciar al Estado-Nación de una fuerza productiva importante, no solamente fuerza intelectual, sino fuerza productiva, o sea, gente que está dispuesta, que tiene la edad y tiene las ganas de trabajar por el país, pero te los llevas de mil maneras, a través de la guerra psicológica, a través de la extracción por ofertas de trabajo engañosas. Mucha gente se fue con ofertas engañosas. Cuando llegaron a esos países se encontraron con que le pagaban solamente la jornada laboral, con que eran 15 y 18 horas de trabajo, que no tenían prestaciones luego de terminar el tiempo que querían estar, pues por muchas veces se tuvieron que volver con cero en el bolsillo, tal como se fueron. E incluso se tuvieron que volver con sus familiares asesinados en varios países. Estamos hablando de Colombia, en Perú, en Ecuador, que... Me estabas contando un hecho que es bueno resaltarlo, de los muertos en Perú. Mira, hay muchos casos que nos han llegado, bueno, imagino que quien tiene la información es la Dirección de Consulares de la Cancillería, muchos familiares pidiendo apoyo del Estado en Colombia, en Perú, en Ecuador, porque sus familiares son asesinados en esos países, son perseguidos, asesinados. Estamos hablando de compatriotas que van en condición de migrantes y son perseguidos. De hecho, en Colombia hay una limpieza social. Tenemos más de 2 años denunciando esa situación. Bueno, en Colombia las Águilas Negras han pasado panfletos anunciando limpieza social de venezolanos en zonas fronterizas. O sea, no es ninguna novedad. Pero ese dolor se aumenta, se multiplica cuando la familia no tiene $4.000 para trasladar el cuerpo de su familiar, se convierte en un o negocio. no tiene $4.000 para enterrarlo, porque eso es lo que cuesta enterrar en cualquier país de Sudamérica, cuesta $4.000, $5.000 enterrar o cremar a un familiar. O sea, no hay con qué ni siquiera darle una muerte digna a un familiar en esos países. Entonces, esa es parte digamos que del cúmulo de experiencias dolorosas que llevan los migrantes que se van a esos países pensando que allí la situación es mejor y no comprenden lo que está pasando con el bloqueo económico en Venezuela. Ve bien ahora con el tema Bolivia, ¿no? Tú ves, nosotros acabamos de ganar Argentina recuperándola. Bolivia, de nuevo está Evo en el poder, gracias a Dios. Qué bueno. Inshallah, sea siempre así. El hecho claro es que de inmediato la derecha, y hay una desesperación, yo luego te voy a pasar un video, Olga, que es fascismo puro en Argentina, pero hay desesperación y hay una serie de críticas que se le hace a Evo, por ejemplo en la cuestión electoral, cuál fue la campaña que se hizo contra Evo, ¿no? Y es bueno que nosotros la tengamos claro, qué es lo que pasó allí. Por ejemplo, el tema del hecho electoral, o sea, del sistema electoral. Mira, hay una cosa muy importante que hay que destacar. O sea, hubo una constituyente en Bolivia, 2007-2009, duró 2 años la Asamblea Nacional Constituyente porque ellos estaban en Santa Cruz sesionando y hubo cantidad de guarimbas, era un asedio permanente a la Asamblea Constituyente. Finalmente logran aprobar. Pero una de las cosas que no contemplaron fue cambiar el sistema electoral. Es importante decir, Mario, que el neoliberalismo no solamente tiene una expresión económica. El neoliberalismo se expresa en toda la estructura jurídica. O sea, diseña una institucionalidad en cada uno de los países objetivos, ¿no? Incluyendo, por supuesto, como elemento neurálgico el sistema político electoral, porque de eso depende el resto de las instituciones. O sea, tienes en Bolivia todavía unos cambios que no se dieron
En el caso del sistema electoral boliviano, sigue habiendo restricciones de movilización al día electoral, que era un elemento que fue muy cuestionado y fue recomendado en su momento durante muchos años. Yo estuve como observadora electoral muchas veces en Bolivia, y una de las cosas que recomendábamos era que levantaran, o sea, está prohibido transitar. Entonces la gente tiene que caminar 10, 12 kilómetros, aunque el voto esté domiciliado, tienes unos sitios de caserío a caserío para poder votar, que son tramos muy largos, ¿no? Tienes además el balotaje. El balotaje o balotaje es un sistema perverso en el que quien justifica el balotaje, que es la doble vuelta, el sistema de doble vuelta electoral. Para que comentes sobre esto, en Argentina es peor, hay un paso. Ah, no, claro, eso es una proyección. Viene la elección y luego el balotaje. O sea, pero eso es interesante. ¿Qué de oportunidades tiene para cambiar la jugada? La oligarquía para cambiar la jugada y ignorar la decisión del balotaje, porque en algún momento hay algunas personas que opinan que puede haber balotaje en Venezuela, ¿no? Hay algunos cabeza calientes que hablan del balotaje. El balotaje es una perversión, primero porque no garantiza ninguna legitimidad, porque en primera vuelta tú votas por el candidato que te ofrece el programa político que está, bueno, que tú apoyas, pero en la segunda vuelta tú no votas por el programa, tú votas contra alguien. Exacto. ¿Ok? Eso está probado, eso lo puedes ver, haces una encuesta en la segunda vuelta. Y el enemigo tiene chance para actuar en contra. Por supuesto, entonces yo no voto, vamos tú y yo a una contienda, y yo no votan por Mario, están votando es contra mí. O sea, si tú ganas es que votaron contra mí, porque las alianzas se hicieron para que yo no llegara, que genuinamente tenía la oportunidad de llegar, porque la mayoría en condiciones naturales, sin presiones, iba a votar por mí, pues les parecía que yo era el candidato, ¿no? Entonces, este balotaje no se quitó, se mantuvo además con una mayoría absoluta, con una segunda condición electoral, que es que tienes que ganar con el 40%, por lo menos con el 40%, con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el candidato más cercano. Este modelo también lo tiene Perú, lo tiene Nicaragua, inclusive. Daniel Ortega en el 2006 ganó con 40% y más de un 10% de diferencia con el candidato cercano. Entonces, son perversiones del sistema que diseña el neoliberalismo. Sí, es un instrumento de la burguesía. Es un instrumento de la burguesía. Y esas cosas hay que hablarlas, porque primero hay que evitar que a alguien se le ocurre traer la discusión, ¿no? Y otra es que, bueno, que los pueblos hermanos también lo discutan. El problema también está en el sistema electoral. Los sistemas electorales deben garantizar la expresión genuina de la voluntad del pueblo, sin que haya normas o un sistema que te vaya enredando en la posibilidad de evitar que las fuerzas emergentes lleguen al poder, que eso es lo que se intenta. En Bolivia, pues bien, Evo Morales gana con 48%, 11 puntos porcentuales, o sea, un punto porcentual por arriba de lo que dice la norma, que es el 10 puntos porcentuales. Aún así, la OEA tiene el tupé, ¿ok? Bueno, porque ellos son actores políticos, ellos no son, no están cumpliendo la función de acompañamiento y de técnicamente hacer recomendaciones al órgano electoral anfitrión, ¿no? Entonces, ellos se enfilaron porque esto estaba planificado. No importa que haya sido Evo el que iba para la reelección, si hubiese sido otro candidato del MAS, hubiese ocurrido lo mismo, porque este plan de llamar al fraude, de desconocer las instituciones, nosotros tenemos toda una historia de eso, y la tuvimos en el momento que el presidente Nicolás Maduro era candidato, ya no era el comandante Chávez, que decían lo mismo que en Bolivia, que bueno, hay que darle la oportunidad a otro, que ya es mucho tiempo, que la alternancia, que la alternabilidad, depende de los términos que se utilizan en cada país, que eso es una mentira además, que eso hay que aclararlo también. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del presidente Nicolás, también hablaron de fraude, y era una persona distinta, era un liderazgo diferente, aún así, porque el plan es idéntico, es deslegitimar la institución, crear condiciones para desestabilizar, y fue lo que anunciamos el domingo, incluso a través de las redes sociales, cuando empezamos a ver los primeros comentarios de Carlos Mesa, sabíamos que era una campaña de desestabilización. Y ellos hablaron de fraude durante antes de la campaña, hablaron de fraude, y además de eso, hicieron una campaña de descrédito. Perdón, Olga, y hay que aclarar algo, esto es bien importante. El señor Carlos Mesa tiene relación directa con la NET,
tiene relación directa con la National Endowment, se ha reunido con ellos desde hace tiempo, porque él se vende como algo como así, neutral. como neutral Como y objetivo. No, ese señor tiene vinculaciones con la NET y la NET tiene vinculaciones con la CIA, con el Departamento de Estado. Y el tema, el llamado a desestabilización, el llamado del señor Carlos Mesa, era un llamado para desestabilizar al gobierno boliviano. Y valga decir que Carlos Mesa fue vicepresidente de Bolivia, estuvo con Lozada, con el gringo Lozada. Gonzalo Sánchez Lozada, exactamente. Y él en esa oportunidad hubo un referendo consultivo, un referendo nacional en Bolivia, un referendo autonómico, si no mal no recuerdo. Y en ese tiempo, como sabían, ya ellos iban a perder el espacio político y estaba surgiendo una nueva fuerza, ellos tiraron un decreto para que se cumpliera por primera vez una norma electoral que habla de retirar del padrón electoral a los que en las últimas elecciones. Retiraron casi 800.000 electores, que por supuesto eso le pegaba a Evo Morales. Evo Morales no hubiese ganado con el 54% en el 2005, sino con el 60% probablemente de votos a favor hubiese sido. Además que ya había sido, Evo Morales fue un fenómeno electoral, porque aún así, cuando hizo una limpieza del registro electoral por un decreto anterior de Carlos Mesa, hubo una limpieza del registro, aún así Evo Morales llegó al 50 y tanto %, que fue un récord, ganó en primera vuelta con un récord impensable en Bolivia. Pero ¿qué pasa ahorita, Mario? ¿Qué pasó en la campaña? Efectivamente hubo un referendo para solicitar, para consultar si la gente quería reelección o no. Ese referendo se pierde, lo pierde quienes optaban por la reelección, y luego se solicita una interpretación constitucional que es válida. Hay un tribunal constitucional y se pide una interpretación. En esa interpretación, efectivamente, la Sala Constitucional, el Tribunal Constitucional, ya no es Sala, es Tribunal Constitucional, decide en sentencia que sí, que bueno, que no se puede poner un cortapisa a la voluntad democrática. O sea, resalta el principio democrático como un principio transversal en la Constitución, y que efectivamente hay una anomia, es decir, en la Constitución puede ocurrir que hay una norma que contradiga otra norma, y para eso está el Tribunal Constitucional, para que interprete y diga dónde está la anomia, dónde está el problema de la norma, la contradicción. Y ellos se valieron, además de los tratados internacionales, que son reconocidos igual que en Venezuela como tratados de rango constitucional, siempre y cuando tengan mejores procedimientos, mejores garantías que los propios derechos o procedimientos nacionales. Ellos dicen, bueno, si los tratados de derechos humanos en el sistema interamericano de derechos humanos, además, en las convenciones, dicen que efectivamente el derecho al sufragio pasivo y activo es un derecho inalienable, porque en la Constitución va a haber una cortapisa. O sea, todos tenemos derecho a postularnos cuantas veces consideremos, si reunimos los requisitos, o sea, los requisitos de edad, de condición electoral, de capacidades. Si los reúnes, tienes opción. Y el pueblo tiene opción de elegir sin cortapisas quién es el mejor líder para llevar adelante el destino de la nación. ¿Qué pasa con la reelección? Que la reelección es el mecanismo que tiene la derecha, que instaló en América Latina para el turnismo. ¿Ok? Para el ponte tú ahora, me pongo yo, porque había, en toda América había un bipartidismo. Lo que llaman la alternancia. La alternancia. Y es una cosa terrible porque nosotros la vivimos. Si hay algo que ha pasado en Venezuela, es que nosotros ya vivimos todo lo que está pasando ahorita. Exactamente. Por ejemplo, lo de la alternabilidad. Es un tema, en Venezuela se ha justificado mucho con una frase de Bolívar en el discurso de Angostura, pero toman de ese párrafo solamente las dos primeras líneas o la primera línea y media, que dice que un hombre no puede permanecer tanto tiempo en el mismo cargo porque se pervierte, No yo recuerdo, estoy parafraseando. La Escucha, pero es que el párrafo de Bolívar completo dice, por eso es que hay que ir a elecciones periódicas. O sea, el problema de la alternabilidad de lo que hablaba Bolívar, la alternabilidad bolivariana de la que hablaba Bolívar, era que los periodos fueran siempre los mismos, para que alternaran los periodos, aunque fuera el mismo candidato, la misma persona. Lo importante es que te relegitimen, que tengas un tiempo de evaluación y te vuelvan a evaluar. O sea, que el pueblo te evalúe a través de la forma que tenga para evaluarte. Puede ser a través del voto directo, a través de levantar la mano, el sistema electoral que tú tengas en tu país, a través de delegados, o sea, la forma política que tú tengas, que hayas decidido. En ese sentido, aquí se manipula el pensamiento de Bolívar.
Bolívar habló, incluso hay una sentencia, creo que de la sala electoral, si mal no recuerdo, que habla de la alternabilidad y muestra el párrafo completo de Bolívar para explicar que en Venezuela no podemos hablar de incorporar cortapisas a la posibilidad de que el pueblo elija varias veces, en varios procesos electorales, periódicamente, a una persona que consideremos, que la mayoría considere que es el más capaz. ¿Qué pasa, María? Que parte de la campaña que se dio en Bolivia y se dio en otras partes es que, bueno, ya tiene mucho tiempo, vamos a dar la oportunidad a otro a ver qué hace. No, señor, en procesos revolucionarios ese pensamiento no puede pasar por la cabeza de nadie, hermano. O sea, tú no puedes permitir que un proceso de reivindicación, de lucha, incluso ancestral, por el caso de Bolivia son luchas ancestrales, son los pueblos originarios, que quede en manos de la burguesía que intenta pasar nuevamente factura como lo hizo Macri en Argentina. Pasan factura, es una revancha, no es un ejercicio de la política, es una revancha. Entonces te aplicó el paquete económico, me subordina a los intereses de Washington, intento revertir la situación al momento inmediatamente anterior a que empezaron a darse las reivindicaciones y así logro desestabilizar y romper con todo lo logrado. Tú vas a dar esa oportunidad porque tú crees que alguien debe tener la oportunidad de ver cómo gerencia el país. Sí. No, señor, estamos hablando de modelos distintos. Pero ¿qué pasa? Que en esta, digamos que hay una izquierda light en algunos de nuestros países del continente, una izquierda progre, muy similar a la izquierda progre europea, española, que cree en estos mecanismos de la democracia, ¿ok? De la alternabilidad, y eso lo que se convierte en un factor de desequilibrio. Aparte, Olga, que favorece al enemigo, yo te explico. Por supuesto. Yo le he dicho más de una vez, el tema de la revolución bolivariana no son los periodos presidenciales, que entiéndase eso. El tema de la revolución bolivariana es que hay un proceso que está avanzando que no es de 5 años, no es de 6 años, no es de 4 años. Es un proceso largo, Chávez lo decía, es un proceso largo. Por eso es que hablamos de nuevas oleadas. O sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el caso de Argentina entró Macri? Macri revertió lo que en 12 años hizo Cristina y Néstor. O sea, revertieron todo ese proceso que se venía haciendo, lo revierte Macri en apenas 4 años, pero no solamente que lo revirtió, sino que vendió al país. Entonces, hay gente que piensa, bueno, está bien, pero ya yo estoy cansado, por ejemplo, de ver al chavismo gobernando. Entonces quiero saber cómo lo harían fulano y mengano. Y ese fulano y mengano resulta que vienen haciendo su trabajo de labor de zapa, de estar por debajo, hora dando, toman el poder y se entregan a los Estados Unidos, se entregan al imperio. Entonces, no se trata, repito, de eventos electorales nada más. No se trata de un proceso, histórico que va avanzando. Mira, Venezuela fue la que resistió. Venezuela y Bolivia son las que resistieron el embate que te digo, desde el 2013 para acá. Así. Resistieron la caída de todos los gobiernos progresistas o el gobierno de izquierda. Las resistió. ¿Cuál fue el resultado de esa, uno por traición en Ecuador, de esa alternancia, pues, de esa entrega a factores golpistas? En el caso de Ecuador, un retroceso y ahí está. Y ojo, está dormido porque ya están hablando se está elaborando el decreto en el Congreso. Y cuando salga, tengan por seguro que en Ecuador va a haber otro, ojalá que no se paren con la llamada de diálogo y vayan concreto a la lucha. En el caso de Chile, hazme un comentario, por favor. Con esto viene Piñera, quien al principio habla de una guerra, ¿ve? Y aplica la guerra con los elementos del pinochetismo. Represión, asesinato, desaparición de personas. Nuevamente surgió la figura en Chile, y que ahora se presenta y dice, bueno, ok, como hizo Lenín Moreno en Ecuador, yo elimino el decreto del aumento de pasaje en metro. No es el aumento de pasaje en metro, es un problema estructural. Y segundo,
ahora que renuncien todos los ministros, pongan la renuncia a todos los ministros, vamos a cambiar el gabinete. Hazme una radiografía. A mí me llama mucho la atención porque Chile es un país que nos duele a toda la izquierda nuestra americana, porque conocemos muy bien cuál fue el proceso. Aquí en Venezuela además había una comunidad importante de exiliados chilenos, muy cercanos en lo personal también, a mi familia, por ejemplo, y yo sé cuál fue el dolor que vivió el pueblo chileno cuando tuvo que salir, el que pudo salir, el que no asesinaron, que pudo salir a otros países a salvar su vida, porque ya no era un problema económico, era salvar la vida, porque estaban siendo perseguidos y asesinados en el 73, ¿no? Eso fue un pueblo que fue sometido a una represión permanente. En esta última semana lo que vimos fue, obviamente, la expresión militar de la represión, ¿okay? Igual, parecida a la del 73, los tiempos que siguieron al 73 con los toques de queda, con las persecuciones, con el uso abusivo de las armas, etcétera, sin haber tenido en cuenta los protocolos internacionales que a estas alturas son los que Bachelet defiende, que es el uso proporcional de las armas para control de manifestaciones públicas. Las leyes de manifestaciones públicas establecen un protocolo en el uso de las armas y en el tipo de personal que va a utilizar las armas y que va a controlar la manifestación. Esto se obvió. O sea, fue brutal el toque de queda, fue brutal la represión, pero también fue brutal la respuesta irreverente del pueblo chileno que estaba latente. O sea, me sorprende porque uno pensaba que el pueblo chileno había sido adormecido de tanto dolor y de tanto terror impuesto. Yo hacía la analogía con el sótano donde meten a Ana Frank. Claro, claro. Sí. Claro, quedas muy confundido durante muchísimo tiempo, estuvo confundido. Y bueno, son procesos, como tú dices, son nuevas oleadas. A ellos, como decía el profesor que pusiste en el video, se hizo una campaña impresionante. De Chile tiene una macroeconomía envidiable, Chile tiene universidades, Chile tiene garantías. Claro, porque era el primer tiempo del estado de bienestar social, que después fue mutando a tener que pagar y endeudarse con préstamos para pagar las universidades, a no tener acceso a la salud, a tener un alto nivel de desempleo, a no tener posibilidad de participación política. Y ahora ¿qué tiene Chile? Chile tiene una gran necesidad de un cambio estructural. No valen reformas. O sea, Piñera, con el cambio de gabinete, levantar el toque de queda, no está haciendo nada. Él no está leyendo, porque además no tiene corazón ni pensamiento para hacerlo un tipo de derecha, un tipo fascista. No está leyendo los signos de los tiempos. Es decir, el pueblo quiere una transformación. Lo que pasó aquí en el 89 con el Caracazo, un estallido social similar, tiene muchos elementos en común. Sacan a Carlos Andrés Pérez. Pero entonces empieza un proceso de reforma. ¿Te acuerdas de la COPRE? Se les ideó... La Comisión para la Reforma del Estado. Sí, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Ahí hubo unos cambios tibios, sale la Ley Orgánica del Sufragio como último producto de esas discusiones, porque bueno, tenían que darle salida. Aquí no había posibilidad de referéndum vinculante ni de consulta. Sacan en la Ley Orgánica de Participación Política y Sufragio, luego ya en el 98 tardíamente, pero como un mecanismo para aliviar las tensiones sociales y políticas, que obviamente eran tensiones también de tipo económico. Eso es lo mismo que está haciendo Piñera. Ponme a tiro, por favor, el video 3, ¿cómo quedó Argentina? Entonces, el problema es que esto no tiene solución. La solución en Chile es ir a un plebiscito. Y constitución... la constitución no permite la constituyente. La constitución tiene casi todas las constituyentes del continente, del estado de bienestar, o cercanas, aunque estés anterior, estés de Pinochet, anterior no posterior, no contempla la posibilidad de constituyente, sino de reforma a través de una solicitud del Congreso, una solicitud con una mayoría calificada, reforma que tiene que además avalar el presidente de la República. O sea, no hay posibilidad, a menos que... El pueblo lo primero que está pidiendo es constituyente. Claro, pero hay otros mecanismos, ¿no sabrá qué? Yo me imagino, siguiendo el ejemplo que Caracas dio, que pudieran solicitar una consulta al Tribunal Constitucional, pedir un plebiscito, que eso sí existe en la Constitución, la posibilidad plebiscitaria, o hacer como en Colombia,
que se mida la fuerza y la necesidad a través de una papeleta en un proceso electoral, sumarle una papeleta, como en el 91 se hizo en Colombia, con la 7ª papeleta, o sea, los procesos. Ahí hay un momento constituyente, Mario, en este momento. O sea, Chile está viviendo un momento constituyente, como el que vivimos nosotros con el estallido del 89. Más tiempo, menos tiempo, ahora los tiempos se acortan por las redes sociales, los tiempos políticos se han acortado mucho. Por la virulencia de las redes sociales y de la comunicación. Eso también ha hecho que los tiempos políticos sean más cortos. En Chile está ocurriendo de esta manera. Estoy segura que en días venideros, estoy muy segura, comenzará a plantearse el pueblo chileno, porque no hay unos liderazgos claros. O sea, es un clamor popular que no tiene, hay quien quiere incluso, no tiene una continencia, no tiene una... Hay que tener mucho cuidado. Ojo, porque hasta las televisoras que estaban al principio llamando y apoyando a Piñera, llamando malandros, asesinos a los que estaban en las calles, están ahora incluso haciendo propaganda en contra de Piñera. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Chile. No vaya a salir un abanderado que... es lo que pasó ahorita, discúlpame, con la canción que puse, la puse con toda la intención. O sea, esa canción la edulcoraron, pero esa canción de Víctor Jara es una canción del Partido Comunista. Y es una canción comunista que habla del tío Ho Chi Minh, del tío Ho. La hizo Víctor Jara. Víctor Jara fue asesinado en el estadio donde a la gente, a las nuevas generaciones de Chile, hay que recordarle qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Víctor Jara no cantaba progre, no. Víctor Jara cantaba revolución, y revolución como marxista, socialista. O sea, yo no estoy diciendo también que Chile lo vaya a hacer, eso es verdad, pero no se equivoquen, no se equivoquen. O sea, es más, de hecho, está tan enredado ahorita el panorama. Está tan enredado el panorama que el pueblo necesita organizarse. Y las organizaciones sociales, las organizaciones populares tienen mucho, mucho poder ahorita en Chile. Así es. Bueno, nosotros del estallido social del 89 pasaron ¿cuántos años? 6 años para que el comandante Chávez asumiera un liderazgo histórico. O sea, estamos hablando del 89 al 92. 3 años. 3 años. 3 años para que el comandante Chávez asumiera un liderazgo en defensa de los que no tenían voz. Y 8 años para la constituyente. Exactamente, o sea, eso fueron procesos, pero recordemos, las redes sociales, están acelerando los procesos de comunicación son mucho más cortos y más rápidos. Habría que ver cómo se va a desenvolver esto. Pero lo cierto es que la vía que tiene Chile para un proceso constituyente no es fácil, es una vía enredada como la que teníamos nosotros, porque tiene una constitución que limita al pueblo a ejercer su soberanía. Pero también hay presión como para hacerlo. La presión popular es muy... O sea, si no adormecen la presión que hay ahorita, esa constituyente tiene que darse lo más rápido posible. O sea, no, además, si el pueblo chileno tiene una visión realmente trascendente del problema, geopolítica, no es que me resuelvas el tema de la educación ahorita, no es que me resuelvas el problema de la salud de forma inmediata, no es que me baja el metro, no, es un problema estructural, es el modelo. Si el pueblo chileno se plantea realmente que el modelo neoliberal no los conduce sino a la miseria y la muerte, habrá una transformación. Si se quedan convencidos con que los cambios, los paños húmedos, van a traer alguna solución, se someterán a la esclavitud por unos cuantos años más. Entonces, esperamos, yo tengo toda la esperanza además como admiradora del proceso chileno y de la lucha del pueblo chileno con Allende, que vuelvan a retomar las banderas. Hay que hacer, fíjate bien, ahí hay que hacer un estudio, un análisis de todo lo que pasó en los 3 años con Salvador Allende. Así es. O sea, hay que hacer un análisis. Así es. Con todo en contra, en Chile se hizo una revolución pacífica. No, y además que a lo mejor comprendan... Y después apagada de manera criminal. Fíjate que muchos compañeros chilenos, desde que nosotros hemos estado viviendo el bloqueo y el golpe de la moneda y hecho las lecturas correspondientes de lo que fue lo que ha sido la guerra económica y la comparación con Cuba, con Nicaragua, con El Salvador de Allende, muchos se han dado cuenta, oye, ¿verdad? No habían hecho la lectura de la hiperinflación, del bloqueo que hicieron a la distribución de alimentos en Chile. O sea, esa aplicación de diferentes teorías
dentro de esta guerra no convencional, se le aplicaron a Allende y ahora es que muchos se dan cuenta. Habría que hacer una campaña para que recordatorio los chilenos sepan exactamente que Allende lo tumbaron mediante unos mecanismos de guerra. Y estamos hablando otra vez de las redes sociales, hay que hacer la campaña. Exactamente. Y la campaña ya podemos no es... cooperar, porque nosotros hemos hecho los análisis. Exacto. Y la campaña no se localiza nada más en Chile, no, la campaña es en toda Latinoamérica. De hecho, las constituyentes en Latinoamérica tienen que darse, porque tienen que rejuvenecer o hacer que las constituciones sean más dinámicas y vayan acorde a los tiempos. Ya cada constitución en cada país no tiene, no va acorde con los las tiempos. Constituciones, de hecho, para los teóricos constitucionalistas deberían, en tiempos donde no es muy dinámica los cambios sociales o políticos, por lo menos deberían revisarse cada 20 años. ¿Tú sabes que hay Eso dicen los teóricos. Tú sabes que hay un artículo de RT que lo sacó ayer, donde dice que en la figura del revocatorio debería hacerse en toda Latinoamérica para evitar la sangre, evitar el tema de las insurrecciones populares. No, y evitar el impeachment. Exacto. Porque el juicio político lo haría el pueblo a través de un revocatorio. Exacto. O sea, yo como pueblo que te entregué el mandato, que eso también hay que revisar el revocatorio, solamente debería participar en el revocatorio quien votó por el mandato. O sea, los nuevos electores no deberían votar. Esa es mi teoría, pero bueno. Pero el caso es que efectivamente el impeachment, que es un juicio político. En Venezuela, ¿cómo lo hacemos? A través del revocatorio. La Asamblea Nacional no puede hacer juicio político. Bolivia y Venezuela son los únicos que lo tienen. Los demás tienen revocatorios de gobernadores, algunas constituciones de alcaldes, pero de presidente de la República ninguno. Este columnista de RT dice que sería la mejor forma de evitarse, porque él dice que en general, una salida democrática. No solamente lo democrático, sino que en el momento en que un gobernante llega representando ese voto popular, cambia lo que pasó con Lenín Moreno, pues. Lenín Moreno llega al poder de la mano de Rafael Correa, luego traiciona a Rafael Correa, traiciona al pueblo ecuatoriano, y ve lo que sucede. Hubo una represión intensa porque no quieren dejar el poder. Yo haría una pregunta. Perdón, en cambio, la figura del revocatorio nos quitaría a nosotros la posibilidad y que sea un llamado del propio pueblo al revocatorio. Yo hago una pregunta, hagamos una pregunta. ¿Qué hubiese pasado un revocatorio a Macri? Pierde Macri. Hubiese perdido. Suponte tú que sea como aquí, a mitad de mandato. Los dos años, ya él había aplicado el paquete. Claro. En este momento un revocatorio a Piñera lo saca. Lo saca. A Lenín Moreno. A Lenín Moreno lo saca. Lo saca porque, oye... Y que más democrático con revocatorio. ¿Eso lo hizo quién? Hugo Chávez. Así es. Además, poner en riesgo su cargo. O sea, imagínense la gente que hablaba de que Chávez amaba el poder, cuando él mismo planteó la posibilidad de instrumentos democráticos para valorar una gestión, la propia. Sí. Él puso en la constituyente su cargo a la orden. Sí. Él delegó su cargo y la constituyente del 99 decidió, no, lo ratificamos, pero él se entregaba el poder a cambio de que se hicieran los procesos de la forma más democrática y auténtica posible. Mira, este es del Instituto de Derechos Humanos de Chile, reporte al 2910. La cantidad de... Sí, dice aquí, total acciones judiciales 138, amparos 13, querellas por homicidio 5, querellas por violencia sexual 18, querellas por otras torturas 92, otras querellas y acciones 10, personas detenidas 3.712, mujeres 597, hombres 2.555, niños, niñas y adolescentes 400 niños que están presos. Heridas en hospitales 1.233, por disparo de bala 37, por disparo de perdigones 343, por arma de fuego no identificada 282, por balines 26, personas con heridas oculares 140. Vamos a pasar un video para que entendamos por qué un gobierno necesita de una salida rápida en la que el pueblo sea el que ordene. ¿Verdad? ¿Cómo quedó Argentina hoy? ¿Qué es lo que está entregándole Macri? Que por cierto, hubo una opinión de Orlando, del nuevo presidente. Claro, dijo, no, ya voy con cuidado. De Alberto.
Alberto Fernández le dijo al Fondo Monetario, ya voy. Primero vamos a atender las necesidades sociales. Después vemos cómo pagamos. Sí, porque además Macri dejó endeudado a Argentina. Pero pidió 50.000 millones. Y es duro levantarse después de esa deuda. No, y el Fondo Monetario, obviamente en Bloomberg ya estaban advirtiendo que Argentina entraba en default pronto. O sea, ya comenzó la campaña contra el gobierno, el nuevo gobierno. De hecho, una de las cosas que decía Mario, que me llama la atención, ojalá tú lo tengas por ahí, a lo mejor lo tienes en las redes, un comentario que hacía un periodista argentino que, bueno, que comparaba, porque hubo quien quiso comparar la situación de Venezuela con la de Argentina en ese momento, pero es que Venezuela está en medio de un bloqueo. Sí. ¿Quién puede negarse el bloqueo si es un hecho notorio, público y comunicacional? Está en los documentos del Departamento de Estado el bloqueo y las órdenes de bloqueo. Ahí no, está en el sistema financiero el bloqueo. Cualquier tipo de comparación con Venezuela pero no resulta se sostiene. Que Macri llevó a unas condiciones económicas muy duras a la Argentina sin bloqueo. Nosotros tenemos un bloqueo financiero y comercial que sabemos las consecuencias porque Cuba, la experiencia de Cuba de 60 años, la experiencia de Irán de 40 años de bloqueo, sabemos perfectamente, el mundo entero sabe cómo es el bloqueo, cómo pueden impedirte a ti comprar alimentos y medicinas y pueden acabar tu economía con un bloqueo financiero. Eso lo sabes, pero Argentina no tenía bloqueo y las condiciones de acceso a los alimentos, medicinas y la hiperinflación estaba galopante con Macri y no había los problemas impuestos que hay en Venezuela. Yo quiero mostrarte lo que recibe ahorita Alberto Fernández, lo que va a recibir Alberto Fernández en este momento. Vamos a verlo, rueda. Argentina es el país más endeudado de América Latina. El dato lo arrojó este año la CEPAL y constata una problemática histórica de la economía del país. La deuda ha crecido de forma notable en los últimos 4 años, coincidiendo con la llegada al poder de Mauricio Macri, uno de los empresarios más ricos de la nación y persona en la cual los votantes depositaron en 2015 la esperanza en un mejoramiento económico. Pero las finanzas del país y el endeudamiento en particular no ha hecho más que empeorar al tiempo en que también aumentan las dudas sobre cómo resolverá el gobierno sus compromisos y cómo esto repercutirá en el bolsillo de los argentinos. La gestión de Mauricio Macri ante esta crisis ha estado marcada por la firma con el FMI de un pacto que dispuso la entrega de $57.000 millones en diferentes pagos durante 3 años. Esto representó el mayor préstamo en la historia del organismo. Expertos alegaron que en ese momento las fuentes de financiación para Argentina disminuían debido al creciente riesgo país, que recordemos es el índice que calcula las posibilidades de una nación de cumplir o no los plazos de devoluciones. Otro agravante en estos años ha sido la inflación. En el 2018 el país sudamericano registró un incremento de precios del 47.7%, la tasa más alta en los últimos 27 años y la segunda en la región, solo por detrás de Venezuela. No se debe pasar por alto el déficit fiscal y los pronósticos de que la contracción económica de 2019 podría extenderse a 2020. Y a esto hay que sumar la fuerte devaluación que registró el peso con respecto al dólar. Todo ello se ha traducido en que la deuda pública de Argentina en relación con su Producto Interno Bruto ha pasado de ser del 40% en 2010 a casi la totalidad en el año 2019. La situación es compleja. El propio equipo de Mauricio Macri reconoce que es necesario una reestructuración de este endeudamiento, es decir, cambiar los plazos o renegociar montos o porcentajes de intereses. Pero hasta el momento no se conoce con exactitud un plan ni tampoco qué tenedores de bonos serán incluidos en él. Este hecho añade más incertidumbre a un escenario cuyo funcionamiento depende directamente de la confianza. Todo indica que esta reestructuración de la deuda también incluirá el préstamo multimillonario del Fondo Monetario Internacional con las respectivas condiciones que imponga el organismo. Que se repitan o no las medidas de austeridad exigidas a países como Grecia o Italia dependerá de la capacidad de negociación del vencedor de estas elecciones. Mientras el país mira de reojo fantasmas del pasado como el default o el llamado corralito de principios de este siglo, aunque las autoridades intentan tranquilizar
finalizar al asegurar que esta vez el dinero de los argentinos está a salvo. Claro está que los próximos 2 o 3 años serán decisivos para la economía del país. El nuevo ocupante del sillón de Rivadavia tendrá que enfrentarse a números rojos desde el primer día, lo cual supondrá una verdadera carrera de obstáculos con poco margen para un error. Siempre Mauricio despide trabajadores. El domingo los trabajadores empezamos a despedir a Mauricio. Y se enoja, porque él está acostumbrado a despedir él, a maltratar él. Y nosotros no maltratamos, pero sí despedimos de manera democrática, republicana y constitucional a aquellos presidentes que le sacan la comida a nuestros pibes, a nuestros alumnos, le bajan el salario a los trabajadores y le sacan los remedios a los ancianos. Mauricio Macri está despedido. Muchas personas me han preguntado sobre qué ha ocurrido en la Argentina y qué pienso de la victoria de la fórmula del Frente de Todos sobre el macrismo. Yo creo que fue una victoria muy amplia, muy contundente, si se tiene en cuenta que lo que hubo en la Argentina el día de ayer, 27 de octubre, no fue la primera vuelta de una elección, fue realmente el balotaje. ¿Por qué? Porque la primera vuelta en realidad se consumó el 11 de agosto, célebres PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde los partidos midieron sus fuerzas. Ahí el macrismo sufrió una aplastante derrota. ¿Qué fue lo que pasó? Que otros candidatos de la derecha hicieron lo que hubieran hecho en una segunda vuelta en esta primera. Es decir, acudieron a apoyar el voto, ¿verdad?, de aquel que podía oponerse al triunfo del Frente de Todos. Y ese no era otro que Macri. Los otros candidatos de la derecha no alcanzaban. Actuaron con la lógica del balotaje en una primera vuelta electoral. Por lo tanto, teniendo en cuenta este antecedente, la victoria de Alberto Fernández fue muy importante, casi 8 puntos. Probablemente se supera un poquito ese número cuando se termine el recuento. Y me parece que abre el camino para una serie de políticas muy importantes que signifiquen dar los primeros pasos para el abandono definitivo del modelo neoliberal, modelo que está en crisis, que está en ruina, que se ha hundido, ¿verdad? Y Chile, que era el caso paradigmático, ve que ese modelo ha sido destrozado por la movilización popular y por las falsas promesas que hizo, por el engaño al que sometió a las masas. Acá se pudo hacer por la vía electoral. Pues veremos entonces cuál es el resultado y si efectivamente se producen los cambios que todos esperamos en la Argentina. Olga, vamos a retomar el tema del balotaje, cómo es de perverso. La elección real fue la del PASO. Esa es la elección real. Se convierte en balotaje cuando la derecha desesperada busca que Alberto Fernández pierda. Que la forma, o por lo menos llevarlo al balotaje, a llevarlo a la tercera, a la tercera opción. Para que tú veas cómo trabaja
cómo trabaja la derecha. Mira cómo viene el sistema electoral en Argentina, Mario. Perdón, y ve los números. Claro. Los números dicen mucho. Eso lo vamos a comentar, por eso es muy bueno. En 4 años reventaron prácticamente la economía. Pues vamos a empezar de atrás a... Y eso prueba que el modelo de mejor distribución de la riqueza no es un modelo fracasado. Esto deberíamos ponerlo en los estados del WhatsApp, en todas partes, porque además ese trabajo que es de Hispan TV, ¿no? Ese trabajo está muy bueno porque muestra clarito diferencias en elementos esenciales: desempleo, pobreza, Producto Interno Bruto, inflación y precio del dólar. Son como 5 indicadores que son fundamentales para entender el cambio del modelo. Cristina deja un país con un desempleo dentro de los límites que tenemos en la región, 6%, 7%, por supuesto ya había disminuido el desempleo. Ella en esos años, o sea, en esos 12 años de los Kirchner se logró disminuir varios puntos de condición de desempleo. Un Producto Interno Bruto en positivo, a pesar de que ellos venían del corralito, de todo el problema económico, lograron estabilizar la economía con un nivel de pobreza también reducido en cuanto al acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a los servicios básicos, al empleo. Y ahí lo tienes, con un Macri que acabó con esos indicadores positivos. Deberían estar en color rojo, porque es que muchos de ellos están en menos. Yo quiero me acaban de pasar de los resultados de Uruguay, hacer un comentario, para que tú veas lo negativo que es lo del balotaje. Dice, hay un informe sobre elecciones de Uruguay hecho por un compa. El escenario es muy complejo. Claro. Dice, políticamente un resultado muy desfavorable en esta primera vuelta. Perdieron mayoría parlamentaria que tenían con 40% numéricamente, es casi imposible ganar en segunda vuelta. Ve bien, o sea, la elección primaria, que es la decisión del pueblo, de inmediato cuando se va a balotaje, ¿qué busca? Es un voto en contra. Bueno, en el caso de Argentina, Mario, el balotaje además viene, el sistema era el siguiente, en Argentina el registro electoral no es como aquí que todos nos registramos, ahí te registrabas por partido. ¿Ok? Tu inscripción era el partido y el partido te llevaba a la Cámara Electoral y ahí era que tú aparecías en el padrón electoral. No era que el Estado te ofrecía las condiciones, sino tú tenías que afiliarte a través del partido. Igual que en Venezuela, en el 61, la Constitución y la ley te obligaban a participar a través del partido. No había otra manera de participar electoralmente, aunque te registraras individualmente. Pero allá no, allá era por partido. El partido entregaba la lista. Y sobre esa lista es que se hacía todo el proceso electoral, ¿no? En el caso del PASO, es una elección que pronostica el resultado final, es una primera elección porque es obligatoria. Todos los partidos tienen que exponer su candidato al voto popular para saber exactamente cuál es el comportamiento electoral. Y es obligatorio. O sea, no hay manera que te escapes de no votar en el PASO. Entonces, ¿qué pasa? Que tú ya ves efectivamente cuál es la participación, cuál es el voto y cuál es la brecha entre un candidato y otro. Recordemos que aquí se aplica lo mismo. Tienes que llegar al 45%, a diferencia de otros países que es el 40%, 45% de diferencia entre uno y otro candidato para no ir a segunda vuelta. ¿Qué pasó aquí? La diferencia en el PASO, en ese proceso electoral primero que hubo en agosto, hablaba de un 15%, 15 puntos de diferencia entre la fórmula Fernández y Macri, ¿ok? Pero esto se redujo efectivamente en la elección que Atilio Borón llama balotaje, que en términos oficiales es la primera elección, ya es la primera vuelta, pero efectivamente es un balotaje, porque ya el pronóstico, la proyección se hizo en una elección previa obligatoria. O sea, ya sabes qué tienen que hacer las fuerzas para poder vencer al candidato que tiene más votos. En este caso, la fuerza contraria, la fuerza del fascismo, se mueve. Pues, ¿por qué Macri crece? Porque efectivamente sectores de la derecha aupan la candidatura de Macri para competir con la fórmula Fernández, que había que hacerlo. Ya tenían los números allí, ya no les quedaba otro remedio que hacer las alianzas como si fuera un balotaje. Lo mismo va a ocurrir
en Uruguay. ¿Qué pasa en Uruguay? Uruguay tiene un desgaste natural, ¿ok? Estamos hablando de 15 años del Frente Amplio en el gobierno, desde el 2015, tiene un desgaste natural, todo gobierno lo tiene, y no han refrescado el discurso. Es un discurso que se ha mantenido dentro de lo tibio, progresista, que no ha enfrentado el modelo que propone la calle. La calle propone llegar con una ley de 500 artículos que supera 2 veces la Constitución del Uruguay, proponiendo cambios a nivel social y económico, es decir, imponer el modelo neoliberal, las políticas neoliberales a través de una ley que van a presentar en cuanto lleguen al gobierno. Esa es la promesa de la calle. Una especie ¿Qué ha ofrecido la calle? de compañerito de Bolsonaro. Sí, ¿qué ha ofrecido la calle? Tocar el tema tributario, ¿ok? Reducir el gasto fiscal. Ya sabemos lo que es reducción del gasto fiscal, significa reducción de pensiones, reducción del Estado, reducción de las posibilidades de prestaciones sociales. Esa es la reducción fiscal. Cuando hablamos de equilibrio fiscal, reducción fiscal, eso es lo que te habla el Fondo Monetario Internacional, eso es lo que te va a imponer. El tipo llega con un modelo contrario a un modelo social, progresista, que es el del Frente Amplio. Y eso no se ha discutido en la campaña electoral. O sea, en la campaña electoral, la calle lo que ha hecho es cuestionar, por supuesto amplificado por los medios de comunicación en Uruguay, un país muy pequeño, con un electorado de 3 millones de electores nada más, pero que tiene una fuerza de los medios importante dentro del Uruguay, cuestionando... Los que no perdonan el progreso. Sí, cuestionando los beneficios, porque se ha logrado estabilidad económica, cierta estabilidad económica y social en Uruguay. O sea, se ha disminuido la desigualdad social, se han mantenido las posibilidades de empleo, aunque ha decaído en los últimos tiempos un poco, pero en general el panorama es bastante bueno con el Frente Amplio, en todos los sentidos dentro de Uruguay. Ellos hicieron una campaña de desprestigio, una campaña mediática, operaciones psicológicas, incluso sobre el tema de inseguridad, porque ellos presentaron un referéndum para aumentar los grupos armados y aumentar el tema militar. O sea, la gente de la calle presentó una propuesta que perdió, no ganó. Obviamente, en primera vuelta gana es el Frente Amplio con 40 frente a 60. ¿Ok? Él tiene un voto de 40%, fue la peor elección del Frente Amplio, el peor resultado electoral de los últimos años. O sea, pero ¿por qué no poner en el debate? Lo que sería la reducción fiscal? Pareciera que la población no entendiera lo que es la reducción. Yo espero que de aquí al 24 de noviembre, que es el último domingo de noviembre que se va a hacer la elección, eso es lo que dice la Constitución. Perdón, Olga, es lo que pasó aquí cuando se vino Capriles con aquella cuestión de la reducción del Estado y todo esto, que llegó Migus y sacó el libro aquel de qué es lo que significaba, cuál era el plan de gobierno de Capriles. O sea, nosotros salimos a explicar qué era lo que estaba proponiendo Capriles. Bueno, una de las debilidades de la campaña de Daniel Martínez del Frente Amplio ha sido no cuestionar el modelo que se está enfrentando. O sea, la propuesta, porque además la propuesta no ha sido muy clara, ¿no? Ciertamente la calle habla de reducción fiscal, de mejoras para redistribución tributaria, O sea, el mismo esquema, pero no ha definido cuál es el modelo. La cosa es ahorita, de estas 3 semanas, que le digan, muéstrame tu propuesta programática. Exacto. Muéstrame exactamente cuál es el programa de gobierno, en qué consisten esas leyes, muéstranos las normas, esas 500 artículos para esa ley, háblanos en qué consiste la reducción fiscal. Y explicárselo al pueblo. Exactamente, eso puede salvar la posibilidad de que haya una reversión de una proyección natural. La derecha se va a aliar. Ya el tercer candidato dijo que iba a apoyar a la calle. Eso significa que supera el 40%. Con el tercer candidato que apoya a la calle. No, y hay una cosa también que es bien importante. Entonces, es un tema bueno. Hay una cosa aquí también que es importante. A veces, nosotros mismos, como fuerza de izquierda en toda Latinoamérica, estoy hablando ya de toda Latinoamérica, no tenemos la capacidad para explicar que esto es un plan imperial para el retroceso de todo lo que se ha logrado en América Latina. O sea, simple. ¿Y sabes cuál es la experiencia en este año, Mario? En estos últimos años, pero sobre todo en este año, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que perdió, que a veces intentamos hacer tibio el discurso, hacerlo bonito, llenarlo de colores, para atraer
a la clase media. Ajá. Y entonces no ponemos en la mesa, en el debate, elementos ideológicos, no confrontamos los modelos para evitar que sea una campaña hostil, que sea una campaña que no atraiga los votos. No, El Salvador perdió precisamente el FMLN, primero porque el gobierno no mostró, porque siguió un poco el ejemplo que Mujica dio. Mujica del Frente Amplio, que es que no mostrar las acciones de gobierno, no hacer campaña porque esto es natural que uno sea un buen gerente o un buen gobernante, no hace falta alardear del buen gobierno. No, señor, sí, estamos en guerra. Esto es una guerra con un modelo imperialista. Y hay que mostrar los resultados, ¿por qué no? Hay que mostrarlo y además hay que poner en la mesa eso es igual el que debate. Eso es igual que nosotros agarremos, no mostremos la cantidad de viviendas que se han hecho. Exactamente. O sea, y justo, te voy a decir, con bloqueo y todo, se han hecho más viviendas. Es que 2013, con bloqueo y todo, desde el 2013 hasta hoy, se han hecho más viviendas que en los años anteriores a la revolución. Entonces, no lo vamos a mostrar. Lo que acabamos de ver, y lo vemos Frente Amplio, en el Frente Amplio, un discurso equilibrado, tratando de ser neutral, van a perder si no tienen en estas 3 semanas la capacidad de mostrar las diferencias estructurales que hay en el modelo que sigue el Frente Amplio o que construye el Frente Amplio con todo y su tibieza al modelo neoliberal salvaje que está proponiendo la calle. Si nosotros no entendemos que definitivamente lo que nos salva a nosotros como izquierda es llevar un debate sincero, auténtico y una confrontación de modelos, aunque no guste mucho la confrontación ideológica, pero hay que mantenerla, porque eso es lo que nos lleva al convencimiento, porque si nos jugamos el mismo terreno de la derecha, con los mismos elementos políticos electorales me refiero, vamos a perder, porque ellos nos llevan una morena en marketing electoral, nos lleva una morena con el uso de modelos, de colores, de nuevas tendencias. O sea, ese no es el terreno para debatir nuestro modelo ideológico. Nuestro terreno tiene que ser el argumento. Hablando precisamente de los modelos ideológicos y de la ideología, lo que sí se ha visto, y yo es producto de la desesperación a veces, es el resurgimiento, pero muy infame, del fascismo. Colócame por favor a tiro el video 4. Yo quiero que tú veas que si nosotros lo vemos en este país, aquí la derecha le ha sido muy difícil tratar de explicar, es más, de hecho, vive disfrazando su discurso. Pero el embate, o sea, el ataque del fascismo en Argentina y en Chile ha resucitado a Hitler, ¿o yo? Sí. A los nazis. ¿Y en Uruguay también? Sí, señor, pero es terrible. Yo quiero que veamos este videíto, que es una muestra. Otra cosa, que todo es culpa del Foro de Sao Paulo. Está bien bueno, porque es que están locos. Bueno, superaron al fascismo de Patricia Poleo, de todo lo que está pasando en Miami. Yo quiero que tú veas las televisoras chilenas y argentinas, pero tú veas esto. Rueda. Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. Quiero que usted sepa cuál es mi postura editorial respecto de las cosas que están pasando. El verdadero comandante en jefe de la narcodictadura genocida venezolana se llama Diosdado Cabello. Estos tiranos con lenguaje guevarista pero metodología fascista están celebrando los incendios que están fogoneando en América Latina, pero Diosdado, el todopoderoso, parece que se siente más Dios que dado. Articuló con Rusia, Irán y hasta con Corea del Norte un plan para exportar la revolución chavista a toda América Latina. Esos países absolutamente antidemocráticos están aportando miles y miles de dólares y armamento con tecnología de última generación para sostener a la camarilla de generales
que sojuzgan Venezuela y además para llevar el caos y la anarquía al resto de los países de la región. Tienen un objetivo claro: rodear a Venezuela de gobiernos nacional populistas como ellos y voltear a los presidentes de los países democráticos, aunque hayan ganado las elecciones con todas las de la ley. Los cubanos no tienen un peso, su país está fundido igual que Venezuela, pero aportan sus expertos en el espionaje, que incluye grupos comandos. Diosdado Cabello se enorgullece de este plan invasor y amenaza a los jefes de Estado no chavistas. Les dice que rueguen a Dios, no a Diosdado, a Dios, que la brisa bolivariana se quede en una brisa, porque se viene un huracán bolivariano. El plan es bastante claro, fue diseñado por lo que ellos llaman el Foro de San Pablo. Agitar todos los conflictos regionales, llevarlos al extremo de la violencia y tirar más nafta al fuego hasta conseguir instalar un presidente amigo de ellos. Y en cada uno de los países se apoyan en los sectores más fanáticos ideológicamente y con mayor grado de furia destructiva. En Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile ahora están actuando mimetizados entre las protestas sociales genuinas de la población que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Se ocultan entre la gente que reclama pacíficamente y provocan que todo termine en destrozos, pedradas, bombas, molotov, encapuchados, incendios y en algunos casos en muertes, como ocurre actualmente en Chile. En varios países tienen alianzas con los grupos de ultraizquierda talibanes y con sectores muy radicalizados como una parte de los pueblos originarios o los neoanarquistas. Lo dice el propio Maduro. Este huracán chavista que destruye todo a su paso en la Argentina tiene una alianza con el cristianismo. De eso no hay duda. También se enorgullecen de eso. Tal vez por eso, presionado por los cristianistas, Alberto no quiso decir jamás que en Venezuela hay una dictadura, pese a que Alberto Fernández tiene una excelente relación con Bachelet, pero tuvo que ir más a fondo todavía. Ya dijo que si logra la presidencia va a sacar a la Argentina del Grupo de Lima, que está integrada por los países que apoyan a Juan Guaidó y apoyan la restauración plena de la democracia en Venezuela. Alberto está atrapado en este tema delicado, porque varios de los grupos que apoyan su candidatura son chavistas de la primera hora. Hoy mismo, esta tarde, Alberto estuvo respaldando a Florencia Saintut para que sea intendenta de La Plata, ¿escuchó? Ella fue la que condecoró a Hugo Chávez con la presencia especial, con la invitación especial de Emilio Pérsico, del movimiento Evita, de Eve de Bonafini, de Milagro Sala y de Fernando Esteche, todos arriba en el escenario homenajeando a Chávez. Mire, y además fue Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner la que le dio a Nicolás Maduro la máxima condecoración, la condecoración que nos recuerda a San Martín, es la máxima condecoración que tiene nuestro querido país, y Cristina la colocó en el cuello de Maduro. Los que realmente creemos en la paz social, en la democracia, en la república, debemos estar alertas. Los líderes, los candidatos a presidentes, tienen que repudiar todo esto con contundencia para marcar una diferencia y para no ser cómplices. Porque si no lo dicen, el que calla otorga. Y que le diga algo más fuerte todavía que eso, que también lo tengo un poquito atragantado. Me sorprende terriblemente la actitud del Papa Francisco. Mire, estoy absolutamente convencido que porque el presidente abrió el debate de la despenalización del aborto, el Papa Francisco está dispuesto a boicotear a este gobierno. Porque es el jefe de los piqueteros kirchneristas. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí, es el jefe espiritual y el inspirador de los movimientos sociales que han dicho que van a poner en jaque a este gobierno hasta que lo volteen. ¿Cómo es la agenda del Foro de San Pablo? Sí, yo lo que te quería contar era quiénes integraban el Foro de San Pablo. Porque cuando habla del Foro de San Pablo, uno no sabe quiénes son los que integran, y hay muchos argentinos que integran. Uno de ellos es Luis Petri, candidato a intendente de Lanús. Sí, sí. ¿No? Que hace poquito mandó, no sé si lo tenemos, no sé si lo mandé. Lo pasamos ayer. El video saludando a Venezuela. Después lo podemos poner de nuevo, Petri. Y todo eso. Saludando después, bueno, de la gente de Movimiento de Evita, Emilio Pérsico. Otro. Leandro Grosso. Otro que habla de la reforma agraria. Humberto Tumini.
Carlos Heller, Juan Carlos Junio, Mónica Fein, ¿Junio es el Faspio? Antonio Bonfatti. Bueno, te puedo seguir nombrando porque hay de Argentina y de Chile. Muchísima gente incluso que nosotros conocemos todo, porque cuando hablamos del Foro de San Pablo, cuando escuchamos, porque quien lo empezó a popularizar de alguna forma al Foro de San Pablo fue justamente Maduro y después Diosdado Cabello, ¿no? Y ahora otra vez Maduro. Muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿quiénes serán? ¿Quiénes son? Bueno, son todas personas que nosotros conocemos, que están en movimientos acá de Argentina. Bueno, ¿qué pasó? No, digo por lo de Maduro, fundamentalmente porque lo que decía, bueno, no les puedo contar todo, pero ustedes ya saben que estamos cumpliendo todo el Foro de San Pablo y además tenemos algunas cosas más, porque Super Bigote, que viste que se habla así, dice Super Bigote, les dice esto y demás, ¿no? Es lo que se está cumpliendo, de alguna manera. Es todo muy raro. Es el sometimiento de Latinoamérica. Nicaragua, Ecuador, Chile y sobre todo con los saqueos. La utilización de la democracia para llegar al poder y convertirlo en una dictadura. Por eso, Alberto, vos que estás en las antípodas de estos tipos, pero estás metido con estos tipos y encabezando la lista de estos tipos, ¿no te da miedo eso? Mañana los paramilitares te pueden agarrar a vos. No, pero vos tenés tipos que, por ejemplo, que no creen en la democracia burguesa, creen en la dictadura del proletariado, pero mientras tanto se defienden con la democracia. Ahí me tocaste, me tiraste gas, me reprimiste. La etapa que viene es adoctrinar a los periodistas. Nosotros pusimos unas imágenes, ¿de acuerdo ustedes? De un video de Perón y Evita, claro, que hablaban la palabra adoctrinar a los chicos. Lo que pasa es que, gracias a Dios, hubo cortes. Pero si no, estaríamos nosotros hoy igual que Venezuela. No estamos en Venezuela porque hay una parte de la gente que le gusta la libertad. Sí. Nada más. Pero si no, ya estaríamos todos de cabeza dentro de Venezuela. Sí. Olvídate. Miami. ¿Para qué Miami? Esto es peor que Miami. Así es. Esto es peor. Y estos tipos son los que dicen defender la libertad de expresión. Ellos construyen la teoría del enemigo, o sea, todo el discurso se basa en construir en el imaginario de la gente que efectivamente hay un enemigo al que hay que exterminar, al que hay que amenazar a través de listas, a través de rechazo social, de rechazo económico, o sea, no importa, pero esa persona, ese comunista es un peligro para tu vida. Es un poco la construcción en el imaginario, desde esa disociación psicótica, porque aquí aplica cualquier psiquiatra que lo vea, bueno, ve la rigidez de la cara, la expresión en la mirada, o sea, está cargada de un gran odio y un nivel además no hay relación, hablas de nacionalismo y ninguno de los rasgos que muestran tiene que ver con las teorías políticas sobre nacionalismo, ni sobre anarquía, ni sobre dictadura, o sea, construyes un discurso que no tiene contenido alguno porque no tiene nada que ver, o sea, cuando tú hablas de dictadura, tienes que hablar con una persona que concentra todo el poder. Todo el poder, en el caso de en su imaginario, por ejemplo, lo tiene Guaidó, que es un personaje imaginario que él tiene todos los poderes en uno. O sea, él es presidente de la Asamblea Nacional, él es presidente de la República. Mira, hoy decía Diosdado ¿qué va a pasar con la embajadora que tiene? No, pues Elisa Trota. ¿Qué va a pasar con ella? Es una embajada imaginaria. Duró lo que duró esta alianza imaginaria. En los llanos dicen, duró lo que duró un peo en una hamaca. Exactamente, duró poco. Yo decía en el Twitter, y eso tuvo mucho retweet, que es que, bueno, una vez que ya está la situación aclarada en Argentina, independientemente de las reservas que puedan haber respecto a cómo va a ser la relación de Alberto Fernández con Venezuela, él ya dijo que iba a trabajar por la integración, por reforzar la unidad latinoamericana y el multilateralismo. Es decir, olvídense, el Grupo de Lima ya no va a tener como invitado especial a Argentina. Argentina se retira del Grupo de Lima, que valga decir, porque ahí lo menciona, el Grupo de Lima no tiene personalidad jurídica, no existe dentro del derecho internacional, es un club de amigos de todos contra Venezuela, Tocobe, o sea, todos contra Venezuela, más nada, el único objetivo era perjudicar a Venezuela y además hablar de la posibilidad de aplicar un tratado interamericano de asistencia recíproca, que ahora vamos a ver cómo es que lo justifican cuando tienes un Chile incendiado, tienes un Ecuador también que estuvo incendiado, tienes una Argentina que está fuera del paquete y Uruguay, aunque cambie la situación, que ojalá que no ocurra, que el Frente Amplio se mantenga en segunda vuelta, pueda lograr, no tiene peso realmente político en la región.
¿Okay? El peso político grande lo tiene obviamente Brasil, que esperemos que pronto restaure la situación también en Brasil, la democracia en Brasil. Ya Argentina abandona esta tarea perversa de romper, de balcanizar el continente y se suma a la idea de construir un verdadero multilateralismo, y eso le cambia la jugada. Pero hay mucho susto en la oligarquía latinoamericana. Claro, porque te han construido la imagen del enemigo. Para ellos somos un enemigo porque sus privilegios de clase se ven amenazados ante un clamor popular que dice, un momento, o sea, las riquezas no pueden estar acumuladas en el 1, en el 2, en el 3% de la población, cuando la producimos el 80% de la población. ¿Cómo es eso que de mi trabajo, de mi sudor, todo va a tus manos y mis hijos no tienen un pan y sal para el día? No es posible. Entonces, por supuesto, la situación cambia porque esta oligarquía teme, porque está reconociendo... Hay mucho miedo. Claro, y además que el enemigo se empieza a visibilizar, el enemigo que ellos creen que es un enemigo, aquel que estuvo excluido, escondido, que estuvo tapado, que no tenía voz y no tenía un rostro, empieza a tener rostro y voz con los movimientos sociales y con las luchas del pueblo en la calle. Empieza a aparecerle por todos lados de dónde salieron tantos chavistas. Sí. Bueno, ahora son los chavistas todos los que están... Que además uno dice, bueno, pero entonces el presidente Nicolás Maduro no tenía poder, tiene tanto poder... El superbigote. Que influye en la política exterior. No, el problema es que tenemos un objetivo histórico común. Claro. Independientemente de las relaciones, de los tejidos sociales que se van construyendo en toda nuestra América, hay un objetivo histórico común que es contra Washington, contra el interés de imponernos un modelo hegemónico que por supuesto nos obliga a sumirnos en la miseria y además a entender o a creer que la miseria es algo natural para nosotros. Y no, entendimos que la miseria no es algo natural. Quiero ponerte un último video que fue un resumen chiquitico que hice de Alfredo Sayas, entrevistado por Correa, porque tiene que ver con con el negocio de la ONG, con lo de los derechos humanos. Y Alfredo Sayas hace una explicación ahí que es muy buena. Y hay que decirle a la gente, Alfredo Sayas es un académico suizo, fue relator, experto independiente para el tema de democracia dentro del sistema de Naciones Unidas y no es un hombre de izquierda. No, y no solamente eso, tiene 40 años trabajando el tema de los derechos humanos. Y el de medidas coercitivas también ha estado investigándolo durante muchos años. Sí, señor. Vamos a ver a Alfredo Sayas con Correa. Rueda. Bueno. Yo fui el primer relator de Naciones Unidas que visitó Venezuela en 21 años. Y yo fui pensando, la idea de naming and shaming, de nombrar y avergonzar, jamás ha funcionado. Porque el namer, es decir, el que va a criticar, tiene que tener francamente una autoridad moral que el named lo va a reconocer. Y no es así. Por lo tanto, ¿cuál es la función de un relator? Es de ir y hablar con la gente. Usted sabe que usted tiene un problema. Déjeme ayudarlo. Déjeme ofrecerle. Primero, enséñeme lo que usted quiera mostrarme, dónde hay los problemas. Y nosotros vamos a ver cómo la asistencia técnica de Naciones Unidas le va a ayudar a usted a reforzar el goce de los derechos humanos de su pueblo. Es en su propio interés que su pueblo esté contento. Y yo, aunque era relator no sobre la detención arbitraria o sobre desapariciones, sobre torturas, lo que fuese, yo sí recibí un sinnúmero de peticiones que trasladé a mis colegas que son competentes para esos campos, pero aproveché la oportunidad. Cuando yo hablé con el canciller Jorge Arreaza, yo le dije, mire, en estos días he tenido la oportunidad de hablar con toda esta gente y he estudiado los dossiers que me han presentado,
Me parece que en estos 23 casos es legítimo liberar a estas personas. Pues apenas 2 semanas después, el gobierno liberó no solo los 23 que yo quería, pero liberaron 80. Sí, pero por no decir que había crisis humanitaria como quería la derecha venezolana, como querían ciertos países hegemónicos, por ese reporte en que no reconoció que había crisis humanitaria, lo llamaron hasta narcosocialista. Me han llamado todo, ¿eh? Y el New York Times recientemente me llamó radical chic. Eso es uno nuevo, porque yo estoy acostumbrado a que me llamen desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pero que me llamen radical chic es nuevo. En todo caso, el término crisis humanitaria es un término técnico. Es la primera etapa para una intervención llamada humanitaria, militar, para cambiar el gobierno. Por eso, un relator tiene que ser muy cuidadoso en lo que dice, porque si yo hubiera dicho hay una crisis humanitaria, yo hubiera apoyado el movimiento de el regime change, que es lo que querían los Estados Unidos y lo que querían las élites en Venezuela. Pero no será utópico, y no cree en la democracia, y no será utópico pensar en un orden internacional igualitario cuando hay tantas asimetrías de poder entre países. No es utópico, vamos paso a paso, tomará su tiempo, pero mi preocupación es relacionada, pero es otra, es la destrucción del idioma, la corrupción de los conceptos de derechos humanos, no solo por los políticos o por los periodistas o por el poder mediático, sino por lo que yo quisiera llamar la industria de los derechos humanos. La industria de los derechos humanos, ¿quiénes son? Amnesty International, Human Rights Watch, the International Service for Human Rights, pero también nosotros los funcionarios de Naciones Unidas, también los profesores de derechos humanos. Ellos todos tienen una responsabilidad por el estanque, por el status quo en el campo de los derechos humanos. Y yo he llegado a la conclusión, después de 40 años de trabajar en el campo de los derechos humanos, ya sea como profesor, ya sea como funcionario, ya sea como experto independiente, que esta industria de los derechos humanos lo que quiere es precisamente proteger ese status quo. Coincido totalmente con ese status quo es el que permite a las élites de seguir siendo las élites y le permite a las grandes transnacionales a seguir ganando dinero a costa de los derechos humanos de los más vulnerables y de los más pobres. Coincido totalmente con usted, lo he vivido, lo he sufrido. Yo creo que hay una industria de derechos humanos, es un cliché. Hay gente que utiliza el concepto sagrado de derechos humanos para darse estatus, pero en realidad no quieren cambiar nada porque están bien como están. Y en América Latina es el pacto de dominación que siempre ha existido. Sí. Unas élites que dominan a las grandes mayorías, indígenas, por ejemplo, que lo han excluido de los beneficios del progreso, de los beneficios del adelanto técnico, del bienestar, pero los que tratan de romper ese pacto de dominación, lamentablemente, aceptado obviamente por las élites, pero también por los explotados, porque les han convencido que es una ley natural, esos son los que atentan contra los derechos humanos. La idea de la ley tiene que natural, enfrentar la prensa, que es la que transmite esos antivalores, para hacerle creer a la gente que así debe ser, cuando es intolerable que sea así la situación. Es el que está atentando contra los derechos humanos. Y salen estos pseudo defensores y cómo cambian también, tienen una doble moral terrible. Cuidado, hay gente sí muy auténtica, pero también hay de los otros. Lamentablemente yo he visto mucho
en mis 40 años, yo he visto cómo las organizaciones no gubernamentales obedecen a los intereses de los donantes. Yo prefiero usar el concepto de dignidad humana que el concepto de los derechos humanos, porque los derechos humanos son meramente una codificación parcial de esos, digamos, derechos inalienables que estén o no estén escritos. Nosotros, por ser seres humanos, tenemos esos derechos, aunque algún jurista haya decidido escribirlo y codificarlo. Te la puse bombita. Fácil. Fácil. Mira, Mario, una de las cosas que hay que decir es que ciertamente esa es una gran industria. Efectivamente, como dice Alfred de Saya, la experiencia de él es vasta, son 40 años, la de nosotros también son unas cuantas décadas en el tema de derechos humanos, reconociendo cómo se maneja la industria. Por ejemplo, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin ir muy lejos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se trataba la problemática de violaciones de derechos humanos en Centroamérica, por ejemplo, para lograr una indemnización, pero nunca responsabilizaban ni al Estado, ni a las personas que dirigían el Estado, ni al modelo que estaba causando la situación. Caso Salvador, con la guerra de 12 años, que fueron unas cuantas decenas de miles de muertos a través de los escuadrones de la muerte. La Corte Interamericana, en la sentencia, digamos, en la más avanzada de ellas, medio definió que Roberto Dawson, que el general Roberto Dawson, comandaba los escuadrones de la muerte, ¿no? Porque era tan escandalosa la política de exterminio que tuvieron que reconocerlo. Pero ¿cómo se pronunciaba la Corte? Indemnizando a las víctimas. Aquí en Venezuela, COFAVIC, que fue una organización de derechos humanos que se organiza después del 27 de febrero para proteger a las víctimas de la peste, del Caracazo, que fueron masacradas. Ellos, tú ves la denuncia que presentaban, y la denuncia era netamente económica. No era perseguir las violaciones masivas a los derechos humanos, sino decir que el Estado venezolano tenía que indemnizar a la familia tal porque fulano de tal, que era su hijo que tenía 25 años, dejó de percibir una cantidad de dinero en los años que restaban, o sea, cesaron en el ingreso familiar. Esa fue la explicación que daba COFAVIC en sus denuncias. Se convirtieron en parte del negocio, las ONG venezolanas que en ese momento estaban se convirtieron también representando en forma a las víctimas de ataque contra el gobierno del comandante Chávez. Así es. De hecho, bueno, valga decir, el comandante Chávez fue el presidente que logró por lo menos llevar adelante la indemnización de las víctimas del Caracazo y del Amparo, ¿no? Por lo menos cumplió con ello en todo el continente. Ningún otro presidente había cumplido con eso. Pero bueno, el caso es que es un negocio. En Suiza, por ejemplo, en Ginebra, que es donde se mueve el lobby internacional más fuerte en materia de derechos humanos, allí está la gente de Leopoldo López, la tía de Leopoldo López, llevando adelante toda esta campaña en Ginebra de acercamiento con los relatores y los expertos independientes, presentando además falsas acusaciones al gobierno bolivariano, porque bueno, presentaron acusaciones cuando Chávez era el presidente, y ahora con el presidente Nicolás Maduro continúan en este lobby de mucho dinero, presentando pruebas falsas para instrumentalizar el tema de derechos humanos contra Venezuela. Lo que dice Alfred Saya es cierto, fue el primer relator que visitó Venezuela. O sea, y además lo vemos, por ejemplo, en el caso de Libia, cuando sucede la situación de la Plaza Verde, que se simula a través de los medios de comunicación un supuesto levantamiento popular y una situación de inestabilidad, el Consejo de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas se pronuncia por una supuesta masiva violación de derechos humanos sin siquiera haber llevado a los relatores al sitio para que pudieran, como dice su nombre, su mandato, relatar lo que estaban observando en el sitio. Ellos, en base a noticias de prensa y falsos medios de comunicación, falsas matrices, construyeron un instrumento
que fue una resolución del Consejo de Derechos Humanos para llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la posibilidad de formar una fuerza multinacional contra Libia. Entonces se instrumentaliza los derechos humanos, cosa que se ha hecho contra Venezuela por el alto comisionado anterior Said Hussein, y se hace con Michelle Bachelet. Eso es el mismo esquema de utilizar este sistema de derechos humanos para poder controlar gobiernos a petición, bueno, de los donantes. Sí. Es tal cual lo que dice Alfredo Zayas. No hay nada que nos pueda escandalizar de lo que relata como experiencia Alfredo Zayas. Así, de hecho, Amnistía Internacional, por ejemplo, por ponerte un caso, en el caso de Venezuela, se ampara en una falsa documentación de la prófuga ex fiscal general, que habla de una cantidad de ejecuciones extrajudiciales que fueron creciendo en el tiempo en la medida que ella era entrevistada. Habló de 500 ejecuciones cuando salió a Colombia huyendo, después habló de 1000, después de 2000, después 3000, 4000, hasta que llegó a 8000. O sea, cada entrevista ella aumentaba una cantidad en el mismo periodo de tiempo. O sea, hablando del mismo periodo, ella fue aumentando. Pero resulta que te encuentras en Amnistía que ellos documentan sobre este falso informe de la ex fiscal, pero además utilizan, por ejemplo, en casos como el de Oscar Pérez, utilizan a una empresa que se llama Spellingcat, británica, que tiene además toda una maquinaria, tiene expertos de guerra. Tú ves el currículum del staff de Spellingcat y son todos expertos en guerra. ¿Okay? En posconflicto, en conflicto, tienen arquitectos, ingenieros, diseñadores web para simular, hacen programas de simulación. Ese Spellingcat simuló en el año 2015 una supuesta agresión del gobierno ruso, de un bombardeo de los rusos en Siria, que era falso. Y Spellingcat diseñó un programa donde supuestamente muestra cómo fue que cayeron las bombas en Siria dirigidas desde Rusia. Esto, ante esta mentira, esta simulación, el gobierno ruso, su ministro de Defensa, se pronunció. Y por supuesto, esto lo llevó a Amnistía Internacional, al Consejo de Derechos Humanos y al Consejo de Seguridad. O sea, intentó llevarlo haciendo lobby para decir que Rusia estaba bombardeando en Siria. O sea, aquí vemos cómo se organizan. Y por supuesto todo planificado en las comunidades de inteligencia en Washington, la comunidad de inteligencia en Israel, que planifican. Esto no es panfletario. O sea, eso está en los documentos, sí, en las páginas oficiales, está en los programas que financia la USAID, que financia la NET, que financia NDI, que financia una cantidad de organizaciones a nivel internacional que construyen estos escenarios de derechos humanos para hacer de ellos un instrumento para controlar situaciones en diferentes países. En el caso de Venezuela, estamos siendo objeto de la instrumentalización del tema de derechos humanos. Y además un gran negocio. O sea, en la medida que tú inflas la cantidad de migrantes en los países vecinos, en esa misma medida, en esa misma proporción, reciben dinero del sistema de Naciones Unidas. O sea, nos convertimos en un negocio. La migración es un negocio para los países vecinos. Por eso es que van inflando, porque ellos sacan por cantidad de personas, sacan, sé yo, $2.000, $3.000 por per cápita. O sea, en la medida en que tú aumentas la cantidad, que la infla sin ningún tipo de documentación que valide esos números, tú vas ganando más dinero, y eso lo hemos demostrado. Pues lo hemos mostrado haciendo cálculos con las páginas oficiales de incluso las organizaciones de migración internacional. O sea, efectivamente, Alfredo Zayas, que valga decir, ha sido atacado. Fue muy valiente. Nosotros estuvimos en un viaje que hicimos a Ginebra para llevar documentación sobre Venezuela, para mostrar la verdad de Venezuela al mundo y a los relatores. Llevamos con Fundalati, Fundalati nos invitó a Pascualina y a mí a acompañarles en ese recorrido. Pudimos llevar
pues la información sobre los procesos electorales, el sistema electoral, el sistema constitucional en Venezuela, o sea, cómo la Asamblea Nacional en ese momento, en el 2016, estaba en desacato, y no solo en desacato, sino produciendo acuerdos y leyes que eran contrarias a la Constitución. Eso lo demostrábamos con argumentos serios. El tema económico, la guerra económica, la explicó muy bien Pascualina, y él decía que efectivamente él entendía lo que estaba pasando porque le llevó seguimiento a Venezuela, pero que eso le iba a traer secuelas. O sea, pronunciarse objetivamente dentro de esta maraña del sistema de Naciones Unidas, sobre todo el área de derechos humanos, que tiene un fuerte lobby de organizaciones, le iba a costar ser sometido al escarnio público. Entonces fue muy valiente en venir a Venezuela y levantar, aunque él era relator para el orden democrático internacional, levantar la información sobre el bloqueo económico y las medidas coercitivas. Eso, por supuesto, despertó incluso en el relator de medidas coercitivas la necesidad en Idris, que es árabe, la necesidad de, valorar lo que está ocurriendo con el bloqueo económico, que además no es novedad en Naciones Unidas. Hay más de 27 resoluciones de la Asamblea General que confronta y que cuestiona el bloqueo contra Cuba y cualquier tipo de bloqueo, porque es una herramienta de genocidio, lo dice la Asamblea General de Naciones Unidas. O sea, él lo sabe y está consciente de que en Venezuela lo que se está aplicando, se intenta, es un genocidio a través del bloqueo financiero y comercial. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir trabajando en el multilateralismo, desde el multilateralismo de esos espacios, en adecentar que los derechos humanos no se conviertan en instrumentos. Exactamente. Que es un nuevo sistema. Exactamente. Bueno, por ejemplo, caso que tenemos reciente, Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos, fue ministra de Defensa en Chile, que fue presidenta en Chile, no cambió el sistema, tiene unos milicos que tiene la misma voracidad y el mismo componente fascista que tuvo Pinochet. O sea, no cambió en lo absoluto las formas de actuar del cuerpo armado, pues del cuerpo militar. Y además en este momento hay un silencio cómplice de Michelle Bachelet respecto no solamente al modelo instalado violatorio de derechos humanos en Chile, porque es un modelo que aumenta la condición de pobreza y de miseria del pueblo, impide la participación política y silencia las voces del pueblo, sino que además ante esa situación de clamor interviene militarmente, causando muertos, causando cantidad de detenciones arbitrarias, o sea, una situación, y ella silencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella está violando un mandato. A ella le dan un mandato. Cuando te nombran alto comisionado, tú sigues un mandato que tiene relación con lo que la Asamblea General decidió que iba a ser el alto comisionado. El alto comisionado tiene un mandato que está basado en dos pilares. Uno, la no selectividad. No puedes tener un doble rasero. Es un principio del mandato, no selectividad. Es decir, tú no puedes escoger la violación de derechos humanos o supuesta violación en un país y en otro no. O sea, si las condiciones son similares o los argumentos son similares, tienes que dar el mismo tratamiento. ¿Es o no? Y la otra es la objetividad. O sea, que vayan a las fuentes, que no se basen en especulaciones que son muy dañinas, cosa que no ha hecho Michelle Bachelet en sus dos avances de informes contra Venezuela. Finalmente, panorama. Yo lo veo bello. Yo también. Es muy esperanzador. Vamos a decirle a los fascistas esto, que ese es el Foro Sao Paulo, está bien. Pero son los pueblos. Claro. Es que los pueblos están allí teniendo su voz en el Foro de Sao Paulo. Los pueblos no admiten seguir siendo esclavizados ni las nuevas formas de colonialismo. Los pueblos quieren... ¿Cómo ves el panorama? Oye, muy positivo, muy positivo. Un reacomodo en la región positivo para Venezuela, positivo para los cambios que se pretenden en la patria grande. Yo lo veo muy esperanzador. Tuvo razón García Linera, ¿no? Por supuesto, son nuevas oleadas. Nuevas oleadas. Es que esto es un proceso, va y viene, esto no es un proceso lineal, esto no es lineal, esto no tiene una fórmula. Esto nos encuentra con obstáculos que vamos superando. Mira el bloqueo. El bloqueo, pues el presidente Nicolás Maduro ha ido saliendo conjuntamente con las Fuerzas Armadas, conjuntamente con el pueblo bolivariano, hemos ido superando
muchísimos obstáculos, además que en otras condiciones, en otros países, no lo hubiésemos podido superar. Bueno, muchas gracias, Olga. Gracias, Mario. Gracias. Estuvo bueno el programa hoy, me gustó. Me gustó. Chao, nos vemos el sábado. ¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista.